¿Alguna vez te has preguntado quién tiene realmente la última palabra sobre tu vida, tus decisiones y hasta las injusticias que has enfrentado? Más allá de las opiniones humanas, existe una autoridad suprema que juzga con verdad, actúa con rectitud y gobierna con amor. Dios, el juez y legislador eterno. Su justicia no se equivoca, su sabiduría no falla y su poder no oprime, sino que restaura. Cada versículo de su palabra revela que Él no solo corrige lo torcido, sino que también levanta al caído, exalta al humilde y transforma lo imposible en esperanza. Antes de comenzar, declara con fe: Dios es mi juez justo, su justicia me defiende y su autoridad gobierna mi vida. Escríbelo en los comentarios y únete a esta comunidad de fe. No olvides suscribirte y compartir este mensaje. La autoridad absoluta de Dios, juez, legislador, rey y salvador. Dios no solo gobierna el universo con poder, sino con propósito. Isaías 33 nos revela una verdad que cambia nuestra forma de vivir. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. En pocas palabras, todo lo que somos, todo lo que enfrentamos y todo lo que necesitamos está bajo su autoridad perfecta. Cuando reconoces que Dios es juez, comprendes que su justicia no se equivoca. Cuando lo aceptas como legislador, descubres que su ley protege. Y cuando te rindes a Él como rey, entiendes que su reinado no oprime, sino que libera. Vivir bajo su autoridad es una invitación a descansar en la certeza de que su juicio es recto, su guía es sabia y su gracia es suficiente para salvarte. Someterse a su justicia no es debilidad, es valentía espiritual. Significa atreverte a dejar que Dios tenga la última palabra sobre las heridas que te han causado y también sobre los errores que tú mismo cometiste. Su justicia no es venganza, es restauración. Él corrige lo torcido, detiene el mal y sana lo que el pecado dañó. Cuando llevas tus conflictos ante el juez celestial, dejas de pelear batallas que no puedes ganar solo. Y cuando reconoces tus propias faltas, su justicia te limpia, no para humillarte, sino para levantarte. La valentía no está en defender tu verdad, sino en dejar que su verdad te defienda. Su ley no es una cadena, es un refugio. Dios no establece mandamientos para limitarte, sino para protegerte de aquello que puede destruir tu alma. Cada principio bíblico es una luz en medio de la confusión moral del mundo. Si cada día te detienes unos minutos a meditar en una enseñanza y aplicarla de forma práctica, verás cómo tu mente se ordena y tu corazón se pacifica. Obedecer no por miedo, sino por confianza, transforma la manera en que decides. Cuando filtras tus acciones por 3 preguntas simples: ¿honra esto a Dios? ¿Ama esto a mi prójimo? ¿Me aparta esto del mal? Encuentras una claridad que el ruido del mundo no puede darte. Como rey, Dios no busca imponerse sobre ti, sino darte seguridad. Su trono no está distante. Es el centro desde donde sostiene tu historia. Mientras el mundo cambia y las circunstancias te sacuden, su reinado permanece firme. Cuando entiendes esto, dejas de cargar sobre tus hombros responsabilidades que nunca te correspondieron. No tienes que controlar lo incontrolable, ni resolver lo irresoluble. Solo debes entregar tus luchas y confiar en que Él gobierna mejor que tú. Haz la prueba. Menciona en oración las 2 áreas de tu vida que más te pesan y entrégaselas de verdad a Dios. Luego, actúa en obediencia en aquello que sí puedes hacer. Esa combinación de fe y acción es la puerta hacia la paz. Vivir bajo su autoridad tiene un costo, claro que sí. Significa enfrentar heridas antiguas, resistir la presión del entorno y combatir el cansancio que intenta hacerte dudar. Pero el fruto vale cada esfuerzo. Cuando te sometes a su dirección, experimentas una paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él está haciendo dentro de ti.
tu brújula moral se alinea, tu paciencia se fortalece y tus decisiones se vuelven coherentes con tu fe. Poco a poco, tu vida se convierte en una señal viva del reino de Dios. La gente notará tu serenidad en medio del caos y sabrá que hay un poder más alto sosteniéndote. Hoy puedes hacer algo simple pero poderoso. Durante las próximas 24 horas, pon bajo su autoridad una injusticia que hayas sufrido, una decisión pendiente, un área que estás intentando controlar y una culpa que aún te pesa. Escríbelas, preséntalas ante Dios y decide actuar desde la verdad, no desde el miedo. Luego, haz un pacto personal con Él. ¿Qué cosas juzgarás con su justicia? ¿Qué obedecerás aunque cueste? ¿Qué rendirás con humildad? ¿Y qué abrazarás de su gracia? Revisa ese pacto cada semana, no para medir perfección, sino para celebrar avance. Cristo, juez con plena autoridad y digno de honor. Jesús no es un juez distante ni un observador frío del destino humano. Él es el juez al que el Padre le ha confiado todo juicio, como declara Juan 5, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Eso significa que el centro de la justicia divina tiene rostro, voz y compasión. El poder de juzgar fue entregado a Cristo no para infundir miedo, sino para revelar amor. Cada decisión, cada palabra y cada acción que sale de su boca está impregnada de misericordia, sabiduría y verdad. Ya no se trata solo de un tribunal celestial, sino de una relación con una persona viva que entiende tu historia y desea transformarla. Cuando honras al Hijo, estás honrando al Padre. No se puede separar la adoración de Cristo de la obediencia a Dios. El trato que le das a Jesús refleja la profundidad de tu fe. Si tu relación con Él es real, se nota en cómo vives, en cómo decides y en cómo tratas a los demás. Dios no busca una reverencia vacía, sino una honra auténtica que nace del amor, porque honrar al Hijo no es solo cantar su nombre, sino vivir conforme a su voluntad. Es reconocer que Él tiene autoridad sobre tu tiempo, tus pensamientos y tus decisiones. Cristo es el juez con rostro humano, y eso cambia todo. Él conoce el dolor, la tentación y el cansancio que tú también sientes. Fue tentado en todo, pero sin pecar. Por eso, cuando juzga, lo hace con una comprensión perfecta. No mira desde un trono de indiferencia, sino desde la cruz donde sufrió por amor. En ese madero, el juez se convirtió en el que carga la culpa del acusado. La cruz fue el juicio anticipado de tu pecado, pero también el acto supremo de gracia. Jesús no vino a condenarte, sino a darte una nueva oportunidad antes del veredicto final. Aún estás a tiempo de reconciliarte, de volver a su presencia y dejar que su perdón te libere. Honrar al Hijo es una decisión diaria, práctica, real. No basta con decir que crees en Él, se trata de vivirlo. Honrarlo es tener tiempo para su palabra, orar con sinceridad y actuar con integridad. Cada vez que eliges perdonar, estás honrando al Hijo. Cada vez que ayudas sin esperar nada a cambio, estás honrando al Hijo. Pero también hay deshonras sutiles: creer sin rendirse, conocer sin obedecer, escuchar sin actuar. Y sabes, todos hemos caído ahí alguna vez. La diferencia está en reconocerlo con humildad, arrepentirse y volver al camino. Ser sincero con Jesús es mejor que aparentar perfección ante el mundo. Cuando entiendes quién es el juez, el miedo desaparece. No tienes que temer al juicio si estás en Cristo, porque Él ya llevó tu condena en la cruz. Su sangre no solo te limpia, también te adopta. Eres hijo, no acusado. Y cuando vives desde esa identidad, todo cambia. Ya no sirves a Dios por miedo, sino por gratitud. Ya no buscas aprobación, sino propósito. Jesús te libera del temor y te llama a vivir en misión, servir, perdonar y anunciar al mundo que el juez también salva. Claro que hay tensiones,
Vivimos en una cultura que reduce a Jesús a un maestro moral, alguien sabio, pero no Señor. Sin embargo, el verdadero Cristo no es una figura decorativa, es el Señor del cielo y de la tierra. Hablar de Él con mansedumbre y verdad es nuestro desafío. No se trata de imponer, sino de revelar con coherencia lo que Él ya transformó en nosotros. La reverencia y la esperanza son frutos de quienes han comprendido su autoridad. Se nota en la gratitud diaria, en la coherencia ética, en la paz que no se negocia con las circunstancias. Porque, al final, hay una verdad que debe llenarte de esperanza. El mismo que tiene autoridad para juzgarte es el que ya pagó por ti. Jesús no solo es juez, también es tu abogado y redentor. En Él, la justicia y la misericordia se besan. Honra al Hijo hoy y verás cómo su veredicto de gracia reescribe tu historia por completo. El cimiento del trono, justicia, juicio, misericordia y verdad. El Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esta imagen revela algo impresionante. El trono de Dios no se sostiene en el poder ni en el miedo, sino en la armonía perfecta entre justicia, verdad, misericordia y amor. Cuando todo a nuestro alrededor parece inestable, este trono permanece firme. Su justicia no cambia con las tendencias humanas, ni su misericordia se agota cuando fallamos. En un mundo que cambia de opinión cada día, el gobierno de Dios es confiable, sólido y eterno. Él no actúa por impulso, sino con propósito. No reacciona con ira, sino con equilibrio. Y ese equilibrio es el fundamento de toda esperanza. La justicia de Dios no es fría ni distante. Es una fuerza viva que pone límites al mal. Cuando Él juzga, lo hace no solo para castigar, sino para proteger. Su juicio defiende a las víctimas, frena la opresión y asegura que el bien prevalezca. No hay corrupción en su tribunal, ni sobornos, ni favoritismos. Todo se mide con una balanza perfecta, y aunque parezca que la injusticia domina por un tiempo, Dios siempre llega a tiempo. Él ve lo que otros no ven, y cuando interviene, nada puede detener su justicia. Por eso puedes descansar. El mal no tiene la última palabra, la tiene el Señor. Pero la justicia sin verdad se desdibuja. Dios no juzga según emociones, sino conforme a la verdad. En tiempos donde la moral se relativiza y cada quien quiere tener su propia versión de lo correcto, la palabra de Dios sigue siendo el ancla que nos mantiene firmes. Sin ese cimiento, incluso las buenas intenciones pueden desviarse. La Escritura es la brújula moral que revela lo que está bien y lo que no, aunque el mundo diga lo contrario. No hay estabilidad verdadera si no hay verdad que la sustente. Aún así, el trono de Dios no está hecho solo de justicia, también está hecho de misericordia. La misericordia no anula la verdad, la cumple. Dios no ignora el pecado, pero abre el camino para regresar a Él. La gracia no es permiso para seguir igual, es poder para cambiar. Cuando Él corrige, no busca destruir, sino sanar. Cada disciplina divina es una invitación al crecimiento. Su amor no es blando ni ciego, es sabio, y en esa sabiduría, la verdad y la compasión se abrazan sin contradecirse. Decir la verdad con amor y ejercer el amor sin negar la verdad, ese es el equilibrio que solo Dios domina a la perfección. Esa misma armonía es la que Él quiere reflejar en nosotros. Hablar con firmeza, pero con ternura. Corregir sin humillar. Amar sin justificar lo que está mal. Cada palabra, cada decisión puede ser un reflejo del trono en el que confías. Vivir bajo ese trono estable significa vivir con paz interior, incluso cuando el mundo es incierto. Cuando sabes que Dios gobierna con justicia y misericordia, tu corazón deja de temer. La coherencia entre lo que crees y lo que haces te da una estabilidad que ninguna circunstancia puede robar.
Y no solo se trata de paz personal. Vivir bajo el gobierno de Dios también transforma tu testimonio ante los demás. Cuando decides ser íntegro, justo, compasivo y veraz, el mundo ve una luz distinta en ti. La fe verdadera no se mide por palabras, sino por acciones concretas. Rechazar el favoritismo, evitar los dobles discursos y no tomar atajos que comprometan tu fe. En una sociedad polarizada entre la dureza sin amor y la permisividad sin verdad, los hijos de Dios están llamados a caminar por el camino del reino, firmeza con ternura. Recuerda esto, el trono de Dios no tiembla, y cuando confías en Él, tu corazón tampoco lo hace. No importa cuán caótico sea el mundo, su justicia sigue en pie, su misericordia sigue activa y su verdad sigue guiando. Abraza la justicia, camina en la verdad y deja que la misericordia te devuelva la vida. Porque bajo ese trono todo vuelve a su orden y tú vuelves a tener paz. La roca perfecta, carácter inmutable y caminos rectos de Dios. Deuteronomio 32:4 nos recuerda una verdad que sostiene la fe en los días más difíciles. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Cuando todo a nuestro alrededor se tambalea, Dios sigue siendo la roca firme sobre la cual puedes apoyarte. Su obra es perfecta, aunque muchas veces no la comprendamos. Cada paso que Él permite tiene un propósito, incluso cuando tú solo ves confusión o silencio. En medio de la tormenta, cuando parece que nada tiene sentido, su carácter inmutable te asegura que todo está bajo control. Él no improvisa, no se equivoca y nunca actúa con doble intención. Confiar en Él no es un salto al vacío, es la decisión más razonable, porque su guía está respaldada por su justicia y su verdad. Construir la vida sobre esa roca significa tomar decisiones basadas en su palabra, no en impulsos ni emociones pasajeras. Edificar en la roca es aprender a mirar cada opción a la luz de su rectitud. Y eso requiere valentía, porque muchas veces el camino correcto no es el más fácil. Los atajos pueden parecer atractivos hoy, pero mañana se convierten en ruinas. La obediencia, aunque parezca lenta, siempre deja cimientos firmes. Cuando confías en Dios, en lugar de depender de tus propias fuerzas, te vuelves resistente al viento y a la lluvia. No es que las tormentas desaparezcan, es que ya no te derriban. Quien edifica sobre Cristo aprende a tener paz incluso en los procesos más largos, incluso en los silencios donde parece que Dios no responde. Esa calma no viene de entenderlo todo, sino de saber en quién estás firme. A veces, lo más difícil es aceptar que lo perfecto puede parecer injusto. Nos frustramos cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando oramos y no vemos resultados, cuando sentimos que el mal prospera, pero ahí entra la fe. Nosotros vemos el reverso del tapiz, lleno de hilos cruzados y sin forma. Dios ve el diseño completo, hermoso y coherente. La fe práctica consiste en seguir obedeciendo lo que ya sabes, mientras esperas claridad en lo que no entiendes. En Dios no hay iniquidad, no hay malicia, no hay error. Si Él te corrige, es porque te ama. Si te disciplina, es porque está moldeando tu carácter y protegiéndote de algo mayor. Su corrección no busca destruirte, sino salvarte. Y cuando entiendes eso, la rectitud de Dios se convierte en tu modelo. Miras a la roca y comienzas a reflejar su integridad. Tu vida se vuelve coherente, no solo en lo que dices, sino en cómo vives. Ya no tienes que aparentar ser alguien ante los demás, porque sabes que la verdad de tu corazón está ante Dios. Esa coherencia entre lo que crees y lo que haces se convierte en testimonio. La gente empieza a confiar en ti, no por tus palabras, sino por tus frutos.
Y cuando alguien te acusa injustamente, no tienes que defenderte. Dios es tu defensa. El carácter de la roca se vuelve el carácter de quien edifica sobre ella. Claro que vivir así tiene su costo. El mundo presiona para que suavices tus convicciones, para que adaptes tus valores al momento, para que cambies de opinión según la moda. Pero cuando permaneces firme sin arrogancia, cuando hablas la verdad con mansedumbre, revelas la fuerza de quien está anclado en algo eterno. La firmeza humilde es el lenguaje del reino, y los frutos de esa firmeza son preciosos: estabilidad emocional, sabiduría para decidir, relaciones más sinceras y profundas. Una persona que confía en la roca puede pasar por fuego sin quemarse, porque dentro de sí hay serenidad bajo presión. Salvación por misericordia, no por obras, sino por gracia. Tito 3:5 dice: Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo nos recuerda una verdad que rompe cadenas. No tienes que ganarte el amor de Dios. La salvación no se compra con buenas acciones, ni se logra por esfuerzo propio. Se recibe, y se recibe como un regalo inmerecido. La gracia de Dios no solo perdona, también transforma. Y cuando entiendes eso, algo en tu interior se libera. Ya no vives intentando dar la talla, porque sabes que la cruz fue suficiente. El orgullo se derrumba, el miedo se disipa, y el alma finalmente descansa en la seguridad de haber sido aceptada antes de merecerlo. Dios, el juez justo, ya dio su veredicto. El que cree en Cristo ha sido declarado justo, no porque no haya fallado, sino porque Jesús tomó su lugar. Es como si tu expediente estuviera lleno de errores, pero el juez lo cerrara y pusiera encima un sello que dice: pagado en su totalidad. Desde ese momento, tu identidad cambia. Ya no vives buscando aprobación, sino disfrutando de la aceptación que Cristo te dio. Eso cambia tu manera de orar, de servir, de ver a los demás y de verte a ti mismo. Vives con libertad, no con miedo. La misericordia de Dios tiene el poder de reescribir historias enteras. No se trata de maquillar el pasado o esconder las cicatrices, se trata de crear algo completamente nuevo. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, comienza un proceso de renovación que no se detiene. Día a día limpia, restaura, moldea. No es un evento aislado, es una transformación continua. Y las obras que comienzas a hacer desde ese momento no son para ganar puntos, sino para expresar gratitud. Sirves porque has sido amado, no para ser amado. Por eso, el gozo de servir reemplaza la carga de tener que demostrar. No calculas cuánto haces, sino que agradeces poder hacerlo. Sin embargo, muchos aún viven atrapados entre dos extremos: el legalismo y la culpa. El legalismo es como correr sin destino. Es esfuerzo sin descanso, reglas sin amor, religión sin relación. Es tratar de impresionar a Dios con acciones externas, olvidando que Él mira el corazón. Y cuando el legalismo se rompe, la culpa intenta ocupar su lugar. Esa voz interna que repite: no eres suficiente, Dios no te perdonará esta vez. Pero hay un antídoto poderoso: volver a la cruz. Ahí está el recordatorio eterno de que Cristo te amó primero, que su sangre cubre tu pasado, tu presente y tu futuro, que no necesitas revisar una y otra vez tus errores, sino entregarlos y confiar en el perdón que Él sí ofrece. La vida nueva en Cristo no se oculta, se nota, se ve en los hábitos, en las decisiones, en la forma de tratar a los demás. Un corazón regenerado muestra humildad, servicio, integridad y compasión. Es una vida que respira gracia y camina en ella. Empiezas a vivir en ritmos de gracia, la palabra que alimenta, la oración que renueva, la comunidad que sostiene y la misión que da propósito. Y todo esto se refleja en las relaciones. Perdonas como fuiste perdonado, amas como fuiste amado.
Lo imposible, reconciliarte con alguien, sanar un vínculo roto, dejar el rencor, se vuelve posible cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Dios. Claro que hay tensiones. A veces caemos en el orgullo de hacer mucho para sentirnos útiles o en la pasividad de no hacer nada porque todo ya fue hecho. Pero la fe genuina no se queda quieta ni se obsesiona con el rendimiento. Actúa por amor. Es una fe viva, como dice Gálatas 5:6, que se expresa en obras pero siempre motivada por gratitud, no por miedo. El fruto de esta vida es evidente: gozo, libertad frente a la comparación y una generosidad que fluye sin esfuerzo. La marca visible de un corazón que entiende la gracia es la gratitud constante, incluso en medio de la dificultad. El día fijado, justicia con nombre y garantía en Cristo. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este versículo no habla de una posibilidad, sino de una certeza. Dios ya fijó un día. No es un quizá, ni un algún día. Es una cita real en el calendario divino donde todo será puesto en orden. La historia no camina sin dirección. Se dirige hacia un encuentro inevitable con el juez justo, Jesucristo. Y lo más asombroso es que ese juez no es un desconocido. Es el mismo que dio su vida por ti, el mismo que venció la muerte para ofrecerte salvación. Su resurrección no solo prueba su poder, sino que garantiza que su juicio será justo, sabio y lleno de esperanza para quienes le han creído. Saber que hay un día establecido debería cambiar la forma en que vivimos cada jornada. Nada de lo que ocurre escapa del plan de Dios. Todo se encamina hacia ese momento en que su justicia se manifestará completamente. Ningún poder humano podrá adelantarlo ni retrasarlo. Vivir conscientes de eso nos lleva a ordenar prioridades, a dejar de perder tiempo en lo pasajero y a invertir en lo eterno. Ese día no será una sorpresa para el creyente preparado, será la confirmación de una fe bien puesta. Porque cuando ese día llegue, no enfrentarás a un juez severo, sino a un Salvador que te amó primero. El juicio tiene un rostro, y ese rostro es el de Cristo. No será un tribunal frío ni impersonal. El que juzga conoce tus lágrimas, tus batallas, tus caídas y tus intentos sinceros por seguirle. Él no dictará sentencia con indiferencia, sino con justicia y compasión. Jesús, el que murió en la cruz por ti, será también el que defienda tu caso si lo has recibido como Señor. Por eso el juicio, lejos de ser un motivo de miedo, se convierte en esperanza. En ese día, todo lo que fue injusto será restaurado. Todo lo que fue oculto saldrá a la luz, y toda lágrima será secada por las manos del mismo que te salvó. Pero esa esperanza también trae responsabilidad. No puedes posponer decisiones eternas esperando que la vida se acomode. El llamado al arrepentimiento es para hoy. Cambiar la mente, dejar el pecado y reconciliarte con quien necesitas hacerlo no puede esperar a mañana. El arrepentimiento no es solo sentir culpa, es actuar diferente, es romper con hábitos injustos, devolver lo que se ha tomado, perdonar a quien te hirió y caminar en dirección contraria al pecado. Y junto al arrepentimiento está la fe obediente. No una fe de palabras, sino de hechos. Creer en el resucitado implica vivir conforme a su palabra, cultivar una relación diaria con Él, orar con sinceridad y servir con amor. Prepararte para ese día no se trata de acumular méritos, sino de caminar en fidelidad, paso a paso, confiando en su guía. La tensión más grande es la de cambiar lo eterno por lo inmediato. Vivimos en un mundo que todo lo quiere ahora, y por eso muchos posponen lo que realmente importa. Pero la Biblia es clara. Hoy es el día aceptable. Nadie tiene garantizado el mañana. Lo que no se decide hoy podría no tener otra oportunidad. Por eso, no vivas distraído por lo urgente y olvida lo importante.
cada decisión diaria, lo que ves, lo que hablas, cómo tratas a los demás, tiene peso eterno. Y cuando eliges vivir con esa conciencia, comienzas a experimentar los frutos. Una sobriedad que te protege de la prisa, una esperanza activa que te impulsa a servir y una santidad práctica que se nota en tus acciones. Las decisiones difíciles tomadas por justicia hoy serán recompensadas por el Dios que ve en lo secreto. Libros abiertos, cuando toda historia se cuenta ante Dios. Apocalipsis 20:12 dice: «Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras». En esta escena poderosa, toda la humanidad comparece ante Dios sin excepción. No hay títulos, cargos, ni posiciones que valgan. Los grandes y los pequeños están juntos ante el mismo trono, porque en ese momento no importan los logros, la fama o las riquezas. Todo lo que tendrá valor será la verdad que Dios conoce de cada corazón. Ninguna influencia terrenal podrá alterar el veredicto del juez celestial. En ese día, cada historia se contará completa y con transparencia absoluta. Nada quedará oculto. Para algunos, eso será un llamado de atención. Para otros, un consuelo profundo, porque cada injusticia que el mundo ignoró será finalmente tratada con justicia perfecta. En la visión de Juan, los libros se abren, y en ellos están registradas las obras, las palabras y hasta las intenciones del corazón. Nada escapa de ese registro divino. Los libros de las obras muestran la justicia de Dios en acción, una justicia sin errores ni favoritismos. Lo que a veces el hombre llama pequeño pecado, Dios lo toma con seriedad, porque Él mira más allá de lo externo. Pero también se abre otro libro, diferente a todos los demás, el libro de la vida. En ese libro no están los que vivieron perfectamente, sino los que creyeron sinceramente. Tu nombre no se escribe ahí por méritos, sino por gracia. No se gana por obras, sino por haber recibido a Cristo como Salvador. Y saber que tu nombre está en ese libro trae una seguridad que el mundo no puede ofrecer. La seguridad de pertenecer, de ser amado y redimido por el Dios eterno. Vivir a la luz de ese juicio final debería cambiar cómo vivimos cada día. Si sabes que algún día tu historia será leída ante Dios, ¿cómo estás escribiendo las páginas de hoy? No se trata de vivir con miedo, sino con coherencia, que tus obras reflejen la fe que profesas, que lo que digas de Jesús se vea en la forma en que tratas a los demás. Las señales son claras: honestidad en lo oculto, misericordia en lo cotidiano, fidelidad en lo pequeño. Dios no busca perfección, busca autenticidad, y lo que haces en secreto, aquello que nadie ve, no se pierde. Cada acto de bondad, cada lágrima ofrecida en oración, cada decisión justa será recordada. Él no olvida. Su justicia vindicará todo lo que en la tierra fue ignorado. Claro, vivimos en tiempos donde se dice que cada uno tiene su verdad, pero la Biblia es clara. La verdad de Dios es la medida final. No habrá múltiples versiones, solo la suya, y será justa. Esto debería llenarnos de reverencia y también de esperanza. Reverencia, porque sabremos que nuestras vidas están bajo la mirada de un Dios santo. Esperanza, porque ese mismo Dios es misericordioso y fiel. Cuando entiendes esto, ya no necesitas buscar venganza. Puedes soltar el resentimiento, sabiendo que Dios hará justicia. Esa paz interior, esa capacidad de perdonar y dejar que Dios sea quien actúe, es el fruto de confiar en su juicio perfecto. Tal vez hoy es un buen momento para hacer tu propio inventario espiritual. Piensa en 3 acciones recientes que, si fueran leídas ante Dios, te harían sentir en paz. Y si hay algo que no quisieras ver en ese libro, todavía hay tiempo para corregirlo. Puedes hacer una restitución, pedir perdón o practicar una generosidad oculta que nadie más conozca. Eso también quedará escrito.
Y si todavía dudas de tu salvación, afirma hoy tu fe en Cristo. Dile con tus palabras: Señor, escribe mi vida en tu libro, alinea mis obras con tu verdad, y luego comparte tu testimonio con alguien esta semana. No sabes cuánto puede impactar una historia sincera de redención. El juez de las naciones, justicia y verdad para todos. El Salmo 96 dice: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esta declaración es más que poesía, es una promesa. Dios no es solo el creador del mundo, es también su juez. Y su juicio no está limitado por fronteras, culturas o sistemas humanos. No hay nación fuera de su alcance, ni poder que pueda distorsionar su justicia. Cuando la Biblia dice que Él juzgará con verdad, significa que su estándar no cambia con el tiempo ni con las modas del pensamiento humano. Lo que Él considera justo, sigue siendo justo. Lo que Él llama pecado, sigue siendo pecado. En un mundo donde cada uno quiere tener su propia verdad, Dios se levanta como la medida absoluta de lo correcto y lo verdadero. Su justicia es completamente imparcial. No hay favoritismos nacionales, religiosos ni sociales ante el trono de Dios. Él no juzga por apariencias ni por reputación. A sus ojos, tanto el poderoso como el humilde tienen la misma dignidad y la misma responsabilidad. En ese sentido, su justicia no oprime, sino que equilibra. Levanta a los que han sido ignorados y confronta a los que han abusado del poder. Y esa justicia divina no solo demanda reverencia, sino adoración. Cuando reconoces que el juez del universo es también el Salvador que vino a dar su vida, tu corazón se rinde, no por miedo, sino por amor. Adorar a Dios de verdad no es solo cantar o levantar las manos, es vivir de manera justa, actuar con integridad y reflejar su carácter en cada decisión. La verdadera adoración no se queda en un templo, se traduce en justicia en la vida diaria. Como pueblo de Dios, nuestra respuesta ante un juez tan justo debe verse en cómo tratamos al mundo que nos rodea. Si creemos en un Dios que juzga con verdad, no podemos ser indiferentes a la injusticia. Nuestra fe debe tener consecuencias visibles. Ser cristiano no es solo tener buenas intenciones, sino practicar una ética que transforme el entorno, hablar con honestidad, actuar con compasión, defender al vulnerable, cuidar al necesitado. Son esas pequeñas justicias las que encienden luces en los lugares más oscuros. No se trata de cambiar el mundo de golpe, sino de reflejar un poco del reino de Dios en cada esquina, en cada conversación, en cada gesto. Y además de eso, tenemos una misión clara: llevar la verdad de Cristo a todas las naciones. No como imposición, sino como invitación. El Evangelio no se adapta a las culturas para diluir su verdad, pero sí se expresa con respeto, sensibilidad y amor. Porque el reino de Dios no pertenece a un pueblo, pertenece al mundo entero. Cada idioma, cada rostro, cada nación está incluida en el plan de redención. Hablar de Cristo con amor y sin arrogancia es el mayor acto de justicia que puedes ofrecer, porque solo su verdad puede liberar verdaderamente al ser humano. Claro, esto no es fácil. Vivimos en un tiempo de tensiones, donde las ideologías dividen y los bandos se enfrentan. A veces, incluso los creyentes terminan atrapados en discursos de odio o parcialidad. Pero el reino de Dios no tiene bandera política ni color ideológico. Cristo es nuestro único estandarte. Cuando recordamos esto, aprendemos a construir puentes en lugar de muros, a escuchar antes de condenar, a buscar la paz sin comprometer la verdad. Esa combinación, firmeza con ternura, es lo que vuelve creíble el testimonio cristiano ante un mundo cansado de hipocresía. Los frutos de esa vida son evidentes: credibilidad, reconciliación y paz. Cuando el pueblo de Dios vive con justicia y misericordia, la sociedad lo nota. Cara a cara,
Cada uno dará cuenta de sí. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Estas palabras son tan simples como profundas. Llegará un día en que estarás cara a cara con Dios, y en ese momento nadie podrá hablar por ti. No habrá representantes, excusas ni comparaciones. Solo tú, tu historia y el Dios que te creó con propósito. Y lejos de ser una amenaza, esta verdad es una oportunidad, la de vivir con autenticidad, responsabilidad y gratitud. Porque cuando entiendes que solo responderás por ti, dejas de mirar a los demás para justificarte y empiezas a mirar hacia arriba para mejorar. Dar cuentas ante Dios significa reconocer que tu vida es un préstamo divino y todo lo que eres, tu tiempo, tus dones, tus decisiones, te fue confiado para administrar. No se trata solo de los pecados que evitaste, sino también del bien que pudiste hacer y no hiciste. ¿Cuántas veces tuviste la oportunidad de ayudar, de perdonar, de servir y no lo hiciste? Eso también pesa ante Dios. Él no te pedirá cuentas solo de tus errores, sino de tu amor. Por eso, dar cuentas no es un castigo. Es una invitación a ser intencional, a vivir con propósito. Cada minuto cuenta, cada palabra importa, cada decisión deja una huella. Y claro, la coherencia es clave. Lo que crees debe reflejarse en cómo vives. La fe no es un discurso, es una forma de vida. Si dices que confías en Dios, se tiene que notar en tus decisiones, en tus prioridades, en cómo tratas a los demás. No puedes separar la vida pública de la privada. Dios ve ambas. Él no busca perfección, busca verdad. Coherencia es ser el mismo en el templo y en tu casa, en las redes sociales y en tu mente, cuando te ven y cuando nadie te observa. La señal de una fe genuina es cuando tus valores no cambian según el entorno, sino que se mantienen firmes porque están anclados en Cristo. Y cuando llegue ese momento de rendir cuentas, no habrá espacio para culpar a nadie. No podrás decir, fue por culpa de ellos o no tuve opción. Es cierto, las influencias existen, pero la responsabilidad final es tuya. La madurez espiritual comienza cuando dejas de buscar culpables y decides cambiar. Asumir tus errores no te hace débil, te hace libre. Y lo más hermoso de todo es que Dios, en su gracia, siempre te da la oportunidad de empezar de nuevo. Rendir cuentas no es sinónimo de condena, es una puerta hacia la restauración. Si fallaste, levántate. Si te desviaste, regresa. Si caíste, no te quedes ahí. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte y la comunidad de fe está ahí para sostenerte. Vivimos en una cultura que ama las excusas. Hay quienes se refugian en el victimismo. No puedo cambiar porque me hicieron daño. Otros se justifican. No soy tan malo como otros. Pero ni el dolor ni las comparaciones te eximen de la responsabilidad de crecer. La respuesta correcta no es ni culparte en exceso ni evadir tu parte. Es humildad para reconocer y decisión para actuar. Esa combinación produce frutos preciosos, libertad interior, credibilidad ante los demás y un crecimiento real que no depende de la aprobación de nadie. Y esos frutos se notan en la forma en que pides perdón sin demora, en cómo reparas el daño sin esperar a que el otro lo merezca, en cómo eliges la verdad por encima de la comodidad. Quizás hoy necesitas detenerte y hacer una auditoría espiritual. Tómate 30 minutos y pregúntate, ¿qué áreas de mi vida debo rendir ante Dios? Tal vez sea tu manejo del dinero, tus palabras, tus pensamientos, tu pureza, tu servicio o tu tiempo. Escríbelas y sé honesto. Luego, define un paso concreto para mejorar en cada área. Puedes buscar un compañero de rendición de cuentas, alguien maduro en la fe que te ayude a mantenerte firme. Y si hay algo que debas reparar, una deuda moral, una relación dañada, una promesa rota, establece un plan con fecha, ora y preséntaselo a Dios, pidiéndole fuerza para cumplirlo.
No esperes a sentirte listo, porque la obediencia abre el camino para la transformación. El Dios que te conoce, intenciones a la luz de su justicia. Jeremías 17 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Esta frase nos recuerda algo que solemos olvidar. Dios ve más allá de lo que mostramos. Él no se deja engañar por apariencias ni palabras bonitas. Examina lo profundo, los pensamientos, las intenciones, los motivos que mueven cada decisión. Lo que para otros puede parecer correcto, Él lo pesa con verdad. Y eso no es para asustarnos, sino para invitarnos a una relación sincera donde no necesitamos fingir. La vida con Dios empieza en la verdad interior. Él no espera perfección, sino honestidad. Cuando te presentas ante Él sin máscaras, su gracia puede trabajar de verdad en ti. Su justicia es perfecta porque está completamente informada. Ningún detalle se le escapa. Él no juzga por rumores ni por apariencias. Conoce cada historia, cada lucha, cada herida detrás de una acción. Sabe cuándo tu corazón intentó hacer el bien y cuándo lo hizo por conveniencia. Sabe cuándo el silencio fue prudencia o cobardía. Por eso, su juicio es justo. Dios no castiga al azar ni recompensa superficialmente, retribuye según el camino y el fruto, según lo que se siembra en lo profundo. Pero hay un peligro real cuando vivimos de apariencias. Llevar una doble vida es una carga que termina agotando el alma. Fingir ante los demás una fe que no se vive, aparentar alegría cuando hay vacío, o hablar de amor mientras se guarda rencor. Todo eso cansa. Tarde o temprano, la careta se quiebra. Y no porque Dios quiera avergonzarte, sino porque quiere liberarte. Vivir con autenticidad no significa ser perfecto, significa ser íntegro. Es vivir sin temor de ser visto tal como eres, sabiendo que Dios te ama de todos modos. La transparencia no debilita, fortalece. La verdad interior es descanso para el alma. Dios también permite procesos que revelan lo que hay en el corazón. No porque necesites saberlo, Él ya lo conoce, sino porque tú necesitas verlo. Las pruebas son el crisol donde el carácter se purifica. En medio de la dificultad, emergen las verdaderas intenciones, lo que amas, en quién confías, qué priorizas. Es en el fuego donde el oro se refina, y lo mismo sucede con nosotros. Cada situación difícil es una oportunidad para dejar que Dios afine tu fe, limpie tus motivaciones y fortalezca tu dependencia de Él. A veces, la prueba no viene para castigarte, sino para mostrarte cuánto has crecido o cuánto necesitas rendir. Cultivar un corazón verdadero empieza con la sinceridad delante de Dios. No necesitas discursos, solo honestidad. Háblale sin filtros, dile tus miedos, tus dudas, tus tentaciones. Él no se escandaliza por lo que le digas. Al contrario, cuando confiesas, su gracia entra donde antes había vergüenza. Y en esa relación sincera se forma un hábito poderoso. Hacer las cosas sin buscar aplausos. Orar en secreto, ayudar sin contarlo, servir sin esperar agradecimientos. Esas pequeñas acciones son las que más pesan ante Dios. Y cuando tus intenciones se alinean con su corazón, comienzas a cambiar desde dentro. Pídele que enderece tus deseos, que purifique tus prioridades, que te enseñe a querer lo que Él quiere. Puedes hacerlo con algo tan simple como escribir cada día 3 preguntas. ¿Qué pensé? ¿Qué quise? ¿Qué haré distinto mañana? Ese hábito te mantiene despierto espiritualmente. Claro, no es fácil vivir en una cultura obsesionada con la imagen. Hoy todo parece girar en torno a la aprobación, a ser bien visto, a cuidar la apariencia aunque el corazón esté vacío. Pero Dios no te llama a ser popular, sino fiel. Y cuando eliges agradarle a Él en lugar de agradar a todos, algo cambia dentro de ti. Sientes paz.
Ya no dependes de la opinión de la gente. Aprendes a decidir por convicción, no por presión. Y esa coherencia produce frutos hermosos, confianza, estabilidad emocional y relaciones más profundas. La señal de una vida íntegra es sencilla. Haces lo correcto aunque nadie te aplauda. Nada queda oculto. Dios juzga toda obra. Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Esta verdad es profunda y transformadora. Nos recuerda que la vida no es una serie de actos desconectados, sino una siembra continua ante los ojos de Dios. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos, cada decisión pública o privada, tiene un eco eterno. Pero esto no debería generar miedo, sino dirección. No es una amenaza, es una brújula. Vivir sabiendo que nada queda oculto ante Dios da sentido incluso a lo que nadie ve. Las lágrimas que derramas en oración, los actos de amor que hiciste en silencio, los sacrificios que el mundo ignoró. Él los vio a todos y los recompensará. Dios juzgará toda obra, no solo lo visible, sino también las intenciones del corazón. Su juicio no se equivoca, no depende de apariencias ni de rumores. Él conoce el fondo de cada acción, la motivación detrás de cada palabra. Por eso, su justicia es perfecta. No deja impune el mal, pero tampoco deja sin recompensa al justo. Saber esto debe traerte consuelo si has vivido fielmente sin reconocimiento, pero también debe despertar reflexión si has sostenido una doble vida. La luz de Dios revela, sí, pero también purifica. Para el justo, esta verdad es alivio, porque cada fidelidad silenciosa que pasó desapercibida, cada oración hecha en medio del cansancio, cada ayuda dada en secreto, todo eso cuenta. Dios lo vio. Jesús mismo lo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ninguna bondad sincera se pierde en su memoria. Y para quienes viven tratando de agradar a Dios sin aplausos, esta promesa es un descanso. El Creador del universo no olvida lo que hiciste por amor. Pero para el que juega a las apariencias, esta verdad es advertencia. La doble vida puede impresionar a los hombres, pero se desmorona ante la luz. La integridad no se construye en público, sino en privado. Y quien vive de máscaras termina esclavo del miedo a ser descubierto. Solo la verdad libera, y solo la transparencia ante Dios da paz real. Vivir con integridad es elegir un solo corazón y un solo discurso. Que lo que eres en casa sea lo mismo que muestras en la iglesia, en el trabajo o cuando nadie te ve. La coherencia no se mide por la reputación, sino por las decisiones que tomas cuando no hay testigos. Un corazón íntegro no busca la aprobación, busca agradar a Dios. Por eso es bueno tener un diario de conciencia, un espacio para revisar tus intenciones con preguntas simples pero poderosas. Esto honra a Dios, edifica a alguien, resistiría la luz si se supiera. Estas reflexiones no te condenan, te alinean, te mantienen sensible al Espíritu Santo y te ayudan a corregir antes de tropezar. La integridad también se practica con acciones concretas. Confesar pronto cuando fallas, reconciliarte rápido cuando hieres, no prometer lo que no puedes cumplir. Pequeños actos de honestidad son grandes victorias espirituales. Servir sin vitrina, hacer el bien sin buscar crédito, dar sin que nadie lo sepa, son ejercicios que fortalecen el carácter. Porque el verdadero valor de una obra no está en cuánto brilla, sino en con qué corazón se hace. La disciplina de hacer lo correcto, especialmente cuando es difícil, te moldea más que cualquier aplauso. Claro, vivimos en una cultura donde la imagen vale más que la verdad, donde parece que lo importante es parecer, no ser. Pero los hijos de Dios están llamados a otro estándar, vivir coram Deo, es decir, delante de la presencia de Dios en todo momento. Cuando practicas esa conciencia, que Él te ve, te guía y te ama,
Dejas de temer ser expuesto porque ya no hay nada que ocultar. El resultado es una libertad inmensa. Tu conciencia descansa. Ganas credibilidad ante otros y paz interior contigo mismo. Y experimentas un gozo estable, ese que solo sienten los que pueden mirar atrás sin vergüenza y adelante sin miedo. Sin favoritismos, la humildad que Dios levanta. El Salmo 75:7 dice: «Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece». Esta verdad nos recuerda que en la vida nada escapa del justo gobierno de Dios. Él tiene el control de los ascensos y descensos, de los procesos que parecen frenar y de las puertas que se abren en el momento preciso. Dios no se guía por títulos, fama o apariencia, sino por el corazón. Cuando alguien se exalta a sí mismo, creyendo que puede sostener su vida sin depender del Señor, tarde o temprano se encuentra con los límites de su fuerza. Pero cuando alguien camina con humildad, reconociendo su necesidad constante de Dios, ese corazón se convierte en terreno fértil para la promoción divina. Dios sabe cuándo bajarnos para enseñarnos y cuándo levantarnos para usarnos. La humillación en sus manos no destruye, transforma. Es el tipo de quebranto que salva, que arranca el orgullo y deja espacio para la gracia. Porque muchas veces no es el enemigo quien nos frena, sino el propio orgullo que nos impide ver la mano de Dios. Y cuando Él decide intervenir, lo hace con precisión, no para aplastarte, sino para enderezarte. Así, la exaltación que sigue no es una recompensa vacía, sino una restauración profunda. Dios eleva al humilde, pero no antes de enseñarle que sin Él nada puede hacer. El orgullo es la raíz de muchas caídas. Es esa voz silenciosa que susurra: «Yo puedo solo, yo sé mejor, o yo merezco más». Y cuando se instala, empieza a deformar la manera en que ves a los demás. Desprecio, falta de escucha, autosuficiencia. Sin darnos cuenta, el corazón se endurece y se cierra al consejo, a la corrección, incluso a la presencia de Dios. Entonces, Él permite pruebas, situaciones que desarman nuestras pretensiones y nos devuelven a la dependencia. A veces lo que llamas fracaso, en realidad, es un rescate. Son esos momentos en que Dios corta tus apoyos humanos para que recuerdes que solo su gracia sostiene. No es derrota, es dirección. No es castigo, es corrección amorosa. Su meta no es humillarte, sino enseñarte mansedumbre, esa fortaleza que nace del corazón dócil. Y cuando el alma aprende a decir: «Señor, sin ti no puedo», el cielo sonríe, porque ahí comienza la verdadera humildad, en reconocer necesidad. En esa frase hay poder, porque desarma el ego y abre la puerta al favor de Dios. Las prácticas de un corazón humilde son simples pero poderosas. Gratitud en lo cotidiano, disposición para escuchar consejo sabio y un servicio que no necesita vitrina. Son actos silenciosos pero llenos de cielo, y cuando llega la exaltación divina es distinta a la del mundo. No se trata de visibilidad o aplausos, sino de propósito, paz y favor para bendecir. Dios te levanta no para que brilles solo, sino para que ilumines a otros. Y cuando lo hace, la influencia que te da tiene un sello claro: transforma, no impresiona. Por eso es necesario aprender a hacer ayuno de autoexaltación, hablar menos de uno mismo y reconocer más a otros. El mundo te empuja a autopromocionarte, pero el reino te invita a dejar que sea Dios quien te promueva. Practica dar crédito a los demás, pedir perdón rápido, servir sin esperar aplausos. Hazlo por disciplina y verás cómo tu carácter se fortalece. Intenta cada día hacer una tarea humilde, algo que normalmente pasaría desapercibido, y observa cómo reacciona tu corazón cuando nadie lo nota. Porque ahí, en ese silencio, se forma la verdadera grandeza. Claro, vivimos en un mundo competitivo donde parece que si no te vendes, desapareces. Pero déjame decirte algo.
Las puertas que abre Dios, nadie puede cerrarlas. Cuando Él decide exaltarte, no hay algoritmo, ni jefe, ni circunstancia que pueda detenerlo. Lo importante es el carácter que estás construyendo mientras esperas. Si aprendes a servir sin ser visto, estarás listo para servir cuando todos te vean. La exaltación de Dios llega con propósito, no con prisa. Y los frutos de esa humildad son evidentes. Relaciones más sanas, oportunidades inesperadas, paz interior y una libertad inmensa del deseo de destacar. Un solo legislador y juez. Renunciar a juzgar a los demás. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley y juez que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Esta frase corta pero poderosa nos pone en nuestro lugar. Nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Solo Dios tiene la autoridad para juzgar. Nosotros no fuimos llamados a levantar juicios, sino a levantar personas. Cuando asumimos el papel de jueces, dejamos de reflejar el corazón de Cristo y comenzamos a parecer más al acusador que al Salvador. Dios no nos pidió señalar, sino restaurar. No nos pidió condenar, sino amar con verdad. Juzgar endurece el corazón y rompe relaciones, pero la misericordia sana, une y transforma. Solo Dios ve el cuadro completo. Nosotros apenas alcanzamos a mirar un fragmento, y aún así muchas veces hablamos como si lo supiéramos todo. Juzgar sin conocer la historia de alguien es injusto y cruel. No sabes qué batallas internas está librando, qué heridas carga o cuánto ha luchado por mantenerse de pie. Las apariencias engañan. Lo que parece debilidad puede ser una herida, y lo que parece fortaleza puede esconder dolor. Cuando juzgamos, lo único que logramos es levantar muros y sembrar vergüenza. Pero cuando decidimos ver con los ojos de Cristo, empezamos a tender puentes. Además, la vara con la que medimos a otros será la misma con la que seremos medidos. ¿Cuántas veces juzgamos severamente los errores de otros, pero justificamos los nuestros con excusas? Si usáramos la misma medida de misericordia que esperamos recibir, nuestras relaciones serían mucho más sanas. Ser juez es un peso que no te corresponde, y cuando intentas cargarlo, terminas cansado y vacío. Dios no te pidió que cargues la responsabilidad de juzgar al mundo, sino que seas luz en medio de él. Por eso, en lugar de apuntar, ora. En vez de hablar mal, escucha. En lugar de exhibir, acompaña. La corrección bíblica nunca busca humillar, sino restaurar. Decir la verdad con amor requiere humildad y tiempo. Requiere más oración que discurso. Cuando realmente amas, corriges sin destruir. Te acercas en silencio, escuchas, oras y caminas junto al otro, no por encima de él. También debemos cuidar el lenguaje. Las palabras pueden sanar o herir profundamente. Etiquetar a alguien, repetir rumores o hablar sin compasión solo agrava la herida. En vez de decir ellos, aprendamos a decir nosotros. Todos necesitamos gracia. Todos caemos, todos dependemos de Dios. Hablar desde la empatía cambia la atmósfera. Una comunidad que habla desde la compasión se convierte en un espacio seguro, donde las personas pueden reconocer sus errores sin miedo al rechazo. Esa es la diferencia entre una iglesia que señala y una iglesia que restaura. Hay hábitos simples que pueden ayudarte a desactivar el juicio. El primero es orar por la persona que tiendes a criticar. No es fácil, pero funciona. La oración transforma el corazón. Cuando oras por alguien, la dureza se derrite y comienzas a ver lo que Dios ve. Lo segundo es recordar la gracia que tú mismo has recibido. ¿Cuántas veces dijimos, yo nunca haría eso, y terminamos haciendo lo mismo o peor? La gracia nos enseña humildad. Cuando recuerdas de dónde te sacó Dios, se apaga el deseo de criticar y crece la compasión. Empiezas a decir, por la gracia de Dios estoy de pie. Y entonces puedes mirar a otros con ternura, no con desprecio. Ahora, es importante aclarar algo.
Amar no es tolerar el pecado, es acompañar hacia el cambio. No confundas amor con permisividad. Jesús no ignoró el pecado, pero tampoco aplastó al pecador. Extendió la mano, habló con verdad y mostró un camino mejor. Ese es el tipo de amor que transforma, firme, pero tierno. Cuando practicamos ese equilibrio, las comunidades se sanan. Aparece la confianza, desaparece el miedo.